¿Escuchan? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Yo Bien, creo que gracias. iniciemos, yo creo que iniciemos. Me disculparán que ando un poquito como enfermo, un poquito como afectado de la garganta, pero pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos. ¿Alguno me podría recordar que vimos la clase pasada? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dónde quedamos? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Alguno nos podría recordar que vimos la última clase? ¿Dónde quedamos? ¿No recuerdan? ¿Ninguno? Gerardo, Miguel, ¿alguno recuerda qué fue lo último que vimos, la última clase? Carolina, ¿nada? No, la verdad no me acuerdo. No me Listo, acuerdo. listo, no importa. Entonces vamos a hacer como un resumen ahí, como recapitulando todo lo que hemos visto hasta la última clase, ahí como rápido, ahí en un recorderis en 15 minuticos, ¿vale? Lo primero que vimos, estos son como los pasos del ciclo de vida de la ciencia de datos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, 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 señor. cierto. Sí lo Listo, veo. listo. Entonces lo primero que vimos fue el tema de entendimiento de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué era el entendimiento de negocio? Entonces ahí empezamos a hablar que lo más importante para uno empezar a hablar de hacer una transformación de estas de ciencia de datos en una organización era tener claro como los objetivos, ¿no? Entonces ahí hablamos un poquito de estrategia, entonces hablamos de qué eran los objetivos estratégicos y de por qué era importante alinear los objetivos estratégicos de una organización a una estrategia de estas de la implementación de ciencia de datos en una empresa o a la implementación de BI o a lo que deseamos implementar que tenga una trascendencia en datos, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de que las empresas tenían unos objetivos empresariales, que algunos los hacían con un balance scorecard o como fuera, pero pues que siempre dentro de la estrategia nosotros teníamos que tener planteado el tema de la implementación de un proceso de ciencia de datos, porque pues es un tema costoso, ¿no? Hablamos que es un tema costoso, que lo ideal es que las personas que estén arriba en negocio, como pues directores, gerentes, estén como muy apegados al proyecto porque probablemente va a ser un proyecto que necesite de recursos, de tiempo, de mover algunas cosas dentro de la organización. Entonces, pues esa fue como la primera parte, ¿no? Y que para hacer eso de ciencia de datos, pues teníamos que entender el negocio, ¿no? Que no podíamos como llegar ahí siendo expertos en datos a dar consejos y todo, porque pues antes que eso tiene que haber una etapa interesante que es la etapa de todo el entendimiento del negocio, ¿sí? Que más que sacar datos por sacar, hay que entender qué relevancia tienen esos datos en el negocio. Sí, ese era como el primer punto que vimos. En la segunda parte vimos como que era el tema de exploración de datos. Entonces ahí lo que hicimos fue un ejercicio donde yo les había entregado como un dataset de unas, no me acuerdo, creo que fue el de Netflix, que eran como unas películas de Netflix y, y unas temporadas y la audiencia y el tema. Y entonces vimos ahí que en el Excel o en esos datos que nos entregaron, que pues yo les entregué con Excel,
que lo más importante era como conocer las columnas, los tipos de datos que teníamos en cada columna, qué significaban las siglas, también un tema como de emparejamiento ahí de esos datos, que había que conocer todas las columnas bien y que eso lo teníamos que alinear también como al entendimiento del negocio, ¿cierto? Que si habían cosas que no nos servían, pues las podíamos quitar, digamos, inicialmente del dataset, porque pues eran cosas que digamos que nos distraían en la consecución pues del objetivo estratégico. Todo parte de un objetivo estratégico, ¿listo? Entonces hay una exploración de datos, ahí creo que les alcancé a comentar que hay lenguajes para explorar datos, que entonces hablamos de bases de datos y que si es un archivo plano y que todos esos se llaman datasets, ¿cierto? Data source, que un data source podría ser, bueno, es diferente un dataset a un data source, ¿no? Porque el dataset es como el conjunto de datos en sí y el data source es como de dónde extraigo esos datos. Entonces hablamos de que había un data source, por ejemplo, que podía ser un Excel, pero que también podía ser un archivo plano, pero que también podía ser una base de datos o que incluso podía ser una imagen, un video, ¿no? Entonces ahí también hablamos un poquito de que había datos estructurados y que había datos no estructurados, ¿verdad? Que entonces los estructurados eran datos donde era como más fácil sacar la información. ¿Algunos se acuerdan que eran datos estructurados y no estructurados? ¿O que nos puede dar un ejemplo de datos estructurados y no estructurados? De pronto, Paula, ¿tú te acuerdas? ¿No? Ingrid, ¿se acuerda? No, señor. ¿No? Miguel, ¿tampoco? No son los que ya estaban como organizados, como cuando los depurábamos y decíamos que si no estaban todas las filas completas, entonces se iban pues o completando con ceros o eliminando. No, no, no. Los datos estructurados eran como datos donde digamos que ya están aptos para sacar información de manera, digamos que sencilla. Por ejemplo, un Excel puede ser, digamos, un dato estructurado, pero un dato no estructurado podría ser como un PDF, ¿sí? Donde no es fácil extraer la información de manera como automática, ¿sí? O una imagen puede ser un dato no estructurado porque no es fácil extraer la información de ahí, ¿sí? Como que no es tan susceptible a automatizar la extracción de información. Por ejemplo, un archivo de audio podría ser un dato no estructurado también, o sea, que no es tan fácil extraer la información de ahí. Eso es más o menos los datos estructurados o no estructurados. Por ejemplo, que ustedes tengan información en carpetas. Yo no sé si allá manejan mucha información en archivo o en carpetas, pero todo lo que esté en carpetas o archivo, eso es datos no estructurados, ¿sí? No, no es fácil extraer la información de ahí o no, no está fácil para hacer cómputo. Digamos, en base a eso, ¿qué datos se les ocurre que es estructurado y no estructurado? Diferente, otro ejemplo diferente al que cabe dar. Un Excel sí está estructurado, ¿no? Correcto, un Excel está estructurado. ¿Y qué no estaría estructurado, por ejemplo, en tu proceso, en lo que tú trabajas allá? Que tú digas ese dato es no estructurado. ¿No estructurado? No, no, Sí, no, no sabría. decirte. Pues es no, que no, yo, dime. dime, Los Word, si un Word podría ser un dato no estructurado, depende de la organización, pero generalmente son datos no estructurados. Son datos que no son tan fáciles de procesar, ¿no? Un ejemplo sería en imágenes, videos o audios. Sí, esos son datos no estructurados. Y más que eso son datos, por ejemplo, que lleven en cuadernos, en carpetas. O sea, yo no sé si ustedes lleven un cuaderno donde anoten muchas cosas, ¿sí? Como lo que hacen en el día o algo así, o que donde anoten cosas como importantes, ¿sí? Como que, ay, tengo que enviar el reporte a tal, tengo, todo eso son datos no estructurados. Según estadísticas, las organizaciones tienen como el 80% de datos no estructurados.
O sea, se está perdiendo un montón de conocimiento y un montón de información gigante, porque la mayoría de datos son no estructurados. Entonces, ¿qué debería hacer uno, digamos, como interiorizar ese tema y tratar de ir convirtiendo esos datos no estructurados en datos estructurados? ¿Cómo? Pues con el apoyo de tecnologías. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un archivo de audio, entonces buscar algo que sea como speech to text para pasar eso a texto y el texto poder extraer información, ¿sí? Por ejemplo, dinos, Carolina. No, que por ejemplo, un ejemplo, si uno está en una reunión y uno está haciendo una grabación, ¿sí? Porque uno Ok. dice, como la tuya. Entonces, Ujú. uno que debe hacer, buscar una forma de estructurar esas grabaciones. Por ejemplo, sí, por ejemplo, esas grabaciones son data no estructuradas. Si se fijan en esas grabaciones hay información sumamente valiosa. O sea, en todas esas grabaciones que quedan hay información muy, muy valiosa que va a ser difícil de extraer. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer las empresas? Entonces, si ustedes se fijan cuando hay reuniones, entonces ponen a alguien a que haga el acta, ¿no? El acta de compromisos. Entonces, si bien está la grabación, pues generalmente hay alguien que hace como un acta donde quedan una serie de compromisos y tratan de estructurar esa información, porque es que también extraer información de un video no es tan fácil, ¿sí? Entonces, pues yo no sé, ahora es muy común que graben las reuniones, como desde pandemia para acá, creo que ha sido como el boom de esa grabación de las reuniones, pero yo no sé cuántas personas vuelven a ver esas grabaciones. O sea, eso me parece a mí que es un desperdicio de cómputo en la mayoría de los casos, porque no muchas personas vuelven a ver una reunión, a menos que tengan una duda ya como muy grande. Dime. Y tienes toda la razón. Siempre, digamos, solicita uno la autorización de la grabación, pero pues en el caso mío ninguno me ha solicitado que se remita la grabación, ¿sí? O sea, no entiendo cuál es el objetivo de la grabación. De pronto para el que hace el acta, o sea, yo hago actas y entonces la utilizo y a veces ni la utilizo porque a veces cuando estoy en directo a la reunión voy haciéndola de una vez. Claro, pues No, ese sería el objetivo, ¿no? O sea, como que ir haciendo la reunión e ir generando el acta. Porque es que si tienes que volver a ver la reunión para hacer el acta, pues es doble trabajo, ¿no? Es como perder, claro. o sea, pierdes tiempo haciendo eso. Hay aplicaciones de inteligencia artificial como la que usan acá. Si ustedes se fijan, ahí hay algo aquí en la reunión hay algo que se llama read.ai. Es una inteligencia artificial que se encarga de extraer la información de la reunión. Entonces ella como que le dice quién participó, quién no participó, cuáles eran los asistentes, porcentajes de participación, sobre qué temas se hablaron, sobre qué tópicos. Entonces hace como un resumen de las reuniones. ¿Por qué se inventaron eso? Pues porque seguramente se dieron cuenta que no es efectivo estar grabando las reuniones, pero eso sí ocupa un montón de espacio en los servidores de las empresas y sigue siendo un No, dato no estructurado y tal vez que no se usa. no, y adicionalmente, aquí entre nos, por ejemplo, cuando la gente no quiere que quede algo grabado dentro, entonces le solicitan a uno para la grabación y después vuelva y actívela, ¿sí? Cuando se están tocando temas sensibles. Claro, Entonces, me da risa porque yo digo, pues, ¿para qué la grabación? Es para que quede todo, pero dice, no, por favor, le dicen a uno para la grabación. Entonces, habla, y después vuelve uno activa la grabación de tal forma que uno, sí, como protegiendo cierta información. Entonces, claro, a mí me da risa porque en el acta tampoco queda, ¿sí? En el acta así es. tampoco puede quedar. Entonces, Entonces, fíjense que todo eso no hace parte ni siquiera de la exploración de datos, sino hace parte de aquí de un nivel más abajo que es el entendimiento del negocio. Y es que nosotros deberíamos optar o intentar al máximo hacer lo más sencillo posible el almacenamiento de datos en la organización. Si uno ve que hay datos que le estorban o que no usa, pues quítelos. O sea, ¿para qué va a tener eso ahí si lo que está generando es ruido visual, ¿no? O sea, que cuando tú mires tengas, no sé, 80 Excels y esos Excel solo uses 5, pues ¿para qué tienen los otros 75? Mira más bien cómo puedes hacer, eliminar toda esa información y más bien condensarla en uno solo o algo así. Es importante para eso es importante como el entendimiento del negocio, ¿sí? Donde uno tenga claro cuáles son los datos que necesita y realmente cuáles no, o sea, cuáles aportan realmente al negocio.
y cuáles no. Y hay compañías que cuando hacen este tipo de depuraciones eliminan la mitad de documentación que tienen. Hay gente que es muy dada a decir que esa documentación se tiene, por ejemplo, porque ISO la pide, ¿sí? Porque la pide alguna certificación de calidad, por ejemplo. Pero las certificaciones de calidad, creo que aquí hay alguien de calidad, no exigen como cosas específicas, sino lo que usted tenga en el proceso. Si usted ve que hay un dato innecesario para su proceso o una actividad innecesaria en su proceso, pues elimínela y moldéela en el sistema de gestión de calidad. Y ya con eso, pues digamos que se va a quitar ese peso de encima, ¿no? No sé si aquí había alguien de calidad, ¿no? Porque es que generalmente uno lo que hace es eso, ¿no? Como que uno mismo es el que complica los procesos. Entonces, listo, ese fue el entendimiento del negocio y la exploración de datos. Luego vimos como el tema de procesamiento de datos. Y ahí vimos como que habían algo que se llamaba una ETL. ¿Qué eran las ETLs? ¿Se acuerdan? Como las bases, ¿no? Donde se tenía la información y o se procesaba o traía información que se iba a procesar y después se convertía en ETL. Eso, eran como las ETLs eran como unos procesos que sirven para extraer, transformar y cargar información en otro lado, ¿sí? ETL es como las siglas de extract, transform and load, ¿sí? Como extraer, transformar y cargar. Entonces, esos son los que hacen las ETLs. Entonces, yo extraigo información de un lado, le hago un procesamiento especial y luego la cargo en otro. Listo, eso fue lo que vimos de ETLs y que había ETLs donde que por acá estaba la imagen. Eso, que había dos tipos de, digamos, de procesar los datos. Uno que era ETL, que era transformar, extraer, transformar y cargar, y que había otro que era extraer, cargar en una base grandota que llamamos un data lake, y dentro del data lake hacemos algo para que transforme. Esa era la otra manera de hacerlo, ¿cierto? Y vimos unas herramientas de ETLs y procesamiento de datos, y lo último que vimos así súper de afán, porque se nos acabó el tiempo, pero que le podemos pegar una repasadita y rápida, era como el tema de limpieza de datos, ¿no? Entonces hablábamos de que para procesar esa información, digamos que dentro de esa parte del procesamiento de información, tiene que haber algo que sea la limpieza de datos. ¿Alguno se acuerda qué era esa limpieza de datos? Era como el ¿Ninguno? ejemplo que habías hecho que pasabas la información de algo que se buscaba por internet y completabas los espacios que no estaban en cero o eliminabas las columnas que no se iban a necesitar. Ah, ok, listo. Eso era como la limpieza de datos. Entonces la limpieza de datos es como un proceso también que se encarga como de dejar la información muy lista, ¿no? De que no tengamos que procesar información que no es necesaria para nosotros. Entonces, lo que hablábamos con ese tema de limpieza de datos era que había como seis maneras de hacerlo, ¿cierto? O sea, como que cuando estamos haciendo la limpieza, ese proceso es grandísimo, o sea, a veces parece que ese proceso fuera como, digamos, como sencillo, como, como muy bobo, digámoslo, pero eso a veces es como el coco de todos los procesos de transformación, porque puede ser grandísimo. Pues imagínense, limpiar un archivo puede ser fácil, pero limpiar 100 o 200 o 300 o bases de datos con 200 tablas, pues ahí empieza un trabajo arduo que es bastante mecánico, ¿sí? Entonces hablábamos de que teníamos como seis maneras de hacerlo. Lo primero que era ignorarlo, ¿no? Entonces, como que si tengo un Excel con un montón de datos, con un montón de columnas, y hay unas columnas que no necesito, pues que las puedo eliminar cuando no hay datos, ¿no? Entonces ahí hablábamos, no sé si ustedes se acuerdan que vimos un ejemplo donde creo que era el de Netflix, donde como que el 30% de datos no tenían el nombre del director de la película. Entonces, ¿qué hago con esos? O sea, los borro, los elimino. Entonces, para cada uno de estos hay como unas reglas. Entonces, digamos que como la cantidad de datos era tanta, que era como el 30% de todos los datos no tenían director, no es viable eliminarlos porque es un porcentaje muy, muy grande de datos. Y no, pues no, pues imagínense desechar el 30% de la información, pues no es tan bueno. Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera es llenar los valores perdidos manualmente. O sea, digamos que esas películas no tienen director y de alguna manera yo pueda llenarlos basado en mi experiencia. Entonces, no sé, yo sé que todas las películas X son de Quentin Tarantino, entonces lleno a mano como esos valores, ¿sí? Esa es una manera también de limpiar un poquito esos datos.
La tercera era usar constantes globales. Eso era como lo que decías tú, que era llenar como con ceros. Entonces, digamos que tengo, no sé, un valor que la calificación de, bueno, pero eso no está tan chévere, pero sí, la calificación de la película de 1 a 5, digamos. Entonces, había una manera y era colocar una constante, entonces las que no tienen calificación, pues les pongo cero, ¿sí? Como para que todos los datos queden homogéneos, por lo menos en tipo de dato que quede homogéneo. El cuarto era usar medidas de tendencia central, que era usar la media, la mediana o la moda. ¿Alguno nos puede explicar qué es la media, qué es la mediana y qué es la moda en estadística? Aquí que había estadistas, no sé, ay, no se unió hoy, no me acuerdo cómo se llama. Javier, creo que es, que él es como estadista o trabaja en el área de estadística, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es la media, la mediana y la moda o no? Es, la media es como el promedio de los datos que se tienen, ¿sí? Sí, digamos que sí es el promedio. La mediana, Sería como el que más se da. el que El más se da valor es la medio. moda. Ah, dime. Ajá. No, la mediana es exactamente el valor que está en toda la mitad de los datos. Y Correcto, en la toda la moda mitad es de los el que datos. más se repite, ¿no? Correcto. Entonces, para ver eso fácil, lo podemos ver aquí como en este dibujito, ¿no? Entonces, digamos que la moda, aquí está, que es como el valor que más se repite. Entonces, si se fijan aquí, digamos que este valor se repite 2 veces de estos 2 niñitos, entonces ese es el valor como modal. La mediana es el valor que está en el medio, ¿no? O sea, dejando la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha, ¿sí? Y el valor medio es lo que pues, nosotros llamamos como el promedio, ¿no? Que es la suma de todos los valores dividida por el número de todos los valores. Entonces ahí eso es lo que nosotros llamamos como el promedio, ¿sí? Esa es la manera más fácil como de entender qué es la moda, la mediana y la media. ¿En qué valores ustedes, o sea, esto también lo usan bastante para hacer el reemplazo, lo que les decía? Entonces uno mira si usa la moda, la mediana o la media dependiendo el contexto y el tipo de variable. ¿Dónde se les ocurre que uno podría usar, por ejemplo, eh, la mediana, por ejemplo? ¿Dónde se les ocurre a ustedes que podía usarlo? Como en qué variable se les ocurre que podría usar uno la mediana? ¿Alguno que se le ocurre como, por ejemplo, dónde podría ser una mediana o dónde podría ser una la moda o dónde el valor medio? ¿O qué problema le ven a cada una? Aquí hay como una explicación a la derecha de cuándo podría usar uno, por ejemplo, la mediana y la moda. Entonces, si se fijan, cuando uno usa la mediana, eh, el valor atípico no tiene influencia, ¿sí? Porque pues como ustedes lo que hacen es coger 3 de la derecha y 3 de la izquierda. Y si se fijan acá hay un valor atípico muy, muy grande, que es como esta señora muy, muy grande. Entonces, si sacáramos un promedio, pues este valor influiría mucho. Por ejemplo, si ustedes dicen que, no sé, y vamos a sacar un promedio de edad de las personas que están en el curso, ¿sí? Digamos, y resulta que, o vamos tenemos unos datos vacíos de 2 personas, pero necesitamos reemplazar esos datos por algo de las personas que estamos en el curso. Pero resulta que todas las personas del curso son menores de 40 años, a excepción de una. Y esa una persona que está tiene 90, por ejemplo. Si sacáramos el promedio, pues eso subiría bastante el valor, ¿cierto? Si sacáramos el promedio, porque pues al sumar 90 y dividirlo en la cantidad, pues nos va a dar un valor bastante alto. De pronto no es lo adecuado elegir un promedio en ese tipo de situaciones donde hay valores que son como muy atípicos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo mejor es usar la mediana, porque la mediana pues nos toma un valor central de la muestra, ¿sí? Y cuando queremos que ese valor atípico tenga influencia, pues lo mejor es escoger la media, que es el promedio. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Más o menos? Sí, señor. Listo. Entonces eso fue lo que vimos.
Bueno, entonces habían los pasos, entonces tenemos aquí los pasos, el que constantes globales, usar medidas de tendencia o usar medidas de tendencia central por cada clase. Y lo sexto es usar el valor más probable. ¿Y cómo se usa ese valor más probable? Pues lo que generalmente se hace es que se utilizan algoritmos de Machine Learning entrenados para que me hagan predicciones de un valor más probable basado en los otros datos, ¿sí? Basado en unas variables dependientes. Ese fue como es la manera de usarlos. Digamos que no alcanzamos a ver esto, pues eso es un curso completo, yo creo que para ver los algoritmos de Machine Learning, cómo usarlos, porque eso ya es como programación, eh, pues pura, digamos, toca hacer código para poder hacer eso, porque toca entrenar los algoritmos, toca aprender cómo a partir los datasets en variables de entrenamiento y variables de muestreo y variables de salida. Entonces, eso es otro cuento. Listo, hasta ahí vimos, hasta ahí vamos. ¿Listo? La última parte de este curso, que es, digamos que es la clase de hoy, y yo les había dicho que porfa fueran mirando un dataset, porque la idea es que el viernes, que es la última clase, ustedes puedan presentar como un ejercicio pequeño donde hagamos todo el proceso, donde ustedes se pongan un objetivo, como de análisis, cojan un Excel, ya sea de pronto de ustedes, de su área, o si no, yo les pasé una página, no sé si se acuerdan, que se llamaba Kaggle, donde habían algunos datasets y que ustedes pudieran analizar datos de ahí, y al final, pues, hacer todo este proceso. Pues digamos que no elegimos una herramienta porque no tenemos herramientas para hacer esto de las ETLs, pero digamos que al menos, o sea, no es el objetivo tampoco tener un curso técnico, pero al menos que ustedes entiendan eh, cómo se hace un proceso de analítica y de ciencia de datos en una organización y que lo podamos hacer así sea de manera conceptual, donde tengamos un Excel y digamos, mire, el primer paso, eliminé esta columna, pum, la eliminé. Segundo paso, hice la exploración de datos y me di cuenta que estos datos estaban por fuera de los límites y los eliminé. Tercer paso, hice una limpieza de datos. No sé, cuarto paso, revisé el proceso e hice una ETL pequeña, así sea a mano, si me entienden, no necesariamente tiene que ser automatizada, sino la idea es que ustedes entiendan qué hace eso por debajo y cuáles son los pasos, que digan, ya utilizo una ETL, una LT, utilizaría una ETL por esto, una LT por aquello, y al final, vean, hice una gráfica, un tablero, un dashboard donde pinté los resultados del proceso. Sí, la idea es que para el viernes pues podamos tener eso. Yo les había dicho desde antes de Semana Santa que fueran mirando, que fueran trabajando en el tema. No es un tema largo, pero pues sí, yo creo que le tienen que dedicar al menos unas horitas a hacerlo. Listo. Hoy vamos a ver la última parte del ejercicio y es algo a lo que no muchas personas le ponen cuidado, pero es algo que en el mercado está, digamos, está teniendo bastante acogida y es todo el tema de experiencia de usuario y usabilidad. ¿Alguno ha escuchado ese tema de experiencia de usuario y usabilidad o sabe qué es? No, señor, yo no sé. ¿No? ¿Ninguno ha escuchado ese tema de experiencia de usuario y de usabilidad? ¿Hay personas de tecnología acá? Sí, ¿cierto? ¿Alguno de tecnología que nos pueda dar ahí como un intro o una introducción de qué es usabilidad, experiencia de usuario UX? ¿No, ni idea? Bueno, resulta que esto de usabilidad nace por allá en los 80, pero hasta ahorita está cogiendo fuerza. De hecho, hasta en el 91 hizo como que lo adoptó dentro de sus normas y ellos tienen un apartado solo dedicado al tema de usabilidad. Y es que se dieron cuenta que pues que a uno le llegaban los requerimientos y le decían, ay, que el sistema sea más usable. Antes lo llamaban amigable, ¿no? Entonces, que el sistema sea amigable. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado eso, que le dicen, ay, es que eso tiene que ser más amigable. Y uno, pero amigable, ¿qué si eso es tan subjetivo? Para mí, amigable puede ser una cosa, pero para otra persona puede ser otra. Y llegan requerimientos así que dicen como que hay que el sistema sea más usable. Y entonces usted dice, pero bueno, usable con respecto a qué, ok, ¿cómo mido yo la usabilidad? ¿Cómo mido que un sistema es usable o que no es usable? Eso es complejo, ¿no? O sea, es como cuando le dicen a uno, ay, es que eso tiene que funcionar rápido. Y usted dice, pero rápido es que, deme una métrica. Dígame cuántos segundos para usted es rápido, porque para mí rápido puede ser un minuto, pero para el campeón mundial de los 100 metros planos
pues eso se mide en milisegundos. La velocidad es en milisegundos y no en segundos o minutos. Entonces, todo este tipo digamos, de conceptos que eran tan efímeros, de una u otra manera se fueron adoptando en los sistemas de información al darse cuenta que había cosas que no eran tan fáciles de medir, pero que todo el mundo pedía. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de usabilidades efectivamente pues en el tema de diseño de pantallas de datos, ¿no? Que son los dashboards, los tableros de datos o incluso de reportes, porque pues ahí también se tiene que aplicar, digamos que la usabilidad no está dada solo a reportes, sino está dada, digamos, a sistemas de información en general, a software, a aplicaciones web, aplicaciones Windows, aplicaciones móviles, y cada quien tiene como sus normas para eso, pero pues digamos que hay unas normas generales que uno debería aplicar o que uno debería de una u otra manera como adoptar. Entonces, ¿qué es usabilidad? Dice aquí que es el grado, esta definición es de IBM, y dice que es el grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo mido la satisfacción? ¿Cómo mido la eficiencia? ¿Cómo mido la efectividad? ¿Cómo mide la satisfacción en el IGER? Se hacen encuestas, por ejemplo, en las capacitaciones se hacen encuestas evaluando el conocimiento del tema, la pertinencia de los temas, la claridad en la exposición, ese tipo de cosas. En términos como de capacitación se hace, pero en términos del servicio, pues hay unas encuestas de satisfacción de servicio también. Ok, ¿y la eficiencia cómo la miden? ¿O la efectividad cómo la miden? La eficiencia la podríamos medir, es que la eficiencia se mide con los recursos, y con los recursos que yo tengo logré mi objetivo. La efectividad es que si lo que yo me propuse logra subsanar la situación evidenciada, ¿sí? Ok, es eso, ¿cierto? Entonces, la efectividad es que haga lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y la eficiencia es que lo haga con la menor cantidad de recursos, ¿cierto? O que lo haga, digamos, dentro de los recursos asignados, ¿verdad? Porque usted puede ser efectivo, pero no eficiente, ¿sí? Entonces, en la usabilidad dicen que uno tiene que tener en cuenta estas tres cosas, la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. Pero entonces, ¿cómo mide la satisfacción usted? Pues seguramente usted daría su reporte y le pregunta a las personas que lo usen, venga, ¿usted cree que ese reporte está bien? ¿Cree que cumple con lo que usted requiere para eso? ¿Cierto? Eso sería como el tema de satisfacción, ¿no? La efectividad, ¿le entrega la información que usted requiere? Ah, sí, sí, me entrega la información que yo requiero. Ok, y lo hace cuando usted lo necesita, en los tiempos que usted lo necesita. Eso sería ya como un tema de eficiencia. ¿Listo? Y ISO ya define la eficiencia, el que quiera estudiar como el tema, ISO 9241 tiene un apartado completo solo dedicado a usabilidad. Y ahí dice, pues la definición de ISO es que la usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar tareas específicas a usuarios específicos en un contexto de uso específico. Entonces, digamos que esta ya es un poquito más limitada, ¿no? Porque le dice, bueno, yo le alcanzo las tareas que usted me pide, pero no a todo mundo, sino a ciertos usuarios que tengan cierto conocimiento en teoría y el contexto también importa, ¿sí? Yo le funciono a usted, no sé, con ciertos tiempos, por ejemplo, los cajeros. Los cajeros dispensan dinero en cierto tiempo, pero entonces yo le garantizo que eso es en un día que no sea quincena, porque cuando es quincena todos los cajeros se ponen lentos. Entonces aquí ya hablan como que la usabilidad también depende no solo del usuario que lo usa, sino también del contexto. Y hablan de unos atributos de usabilidad. Entonces hablan de que para usted tener atributos de usabilidad o que algo sea usable, entonces tiene que ser fácil de recordar, tiene que ser algo que sea fácil de recordar, tiene que ser fácil de aprender. ¿No les ha pasado que ustedes les dan un sistema o algo y es difícil de aprender? No sé si todos sean como de edad similar a la mía, pero cuando hicieron el cambio de Office
creo que fue el 90 no, el 97 no, el 2007 al 2010, no me acuerdo cuál fue el que tuvo un cambio grandísimo, que todos los botones cambiaron de lugar y todo, y yo decía, no, yo no puedo con esto. O sea, yo decía, ese Office es, yo siendo de sistemas decía, ese Office, o sea, ese cambio que tuvieron fue tremendo. No sé si alguno tuvo también como ese choque, pero para mí fue tremendo cuando cambiaron el Office. No me acuerdo qué versión fue, si fue 2000, no me acuerdo qué versión fue, creo que fue para la 2007 tal vez, pero uy, eso fue, para mí fue tremendo ese cambio porque yo decía, es que no encuentro nada, no encuentro los botones. No sé si a ustedes les han puesto sistemas allá que usted dice, fue pucha, no encuentro nada. O hacen una actualización de un sistema y ya todo está en otro lado. No sé si les ha pasado. Pero eso tiene que ver también con la usabilidad. La usabilidad tiene que hacer que un sistema sea fácil de aprender. Tiene que tener aprendizaje fácil. Tiene que tener una mínima tasa de errores también. Tiene que haber algo que mida la satisfacción del usuario, que pueda tener satisfacción del usuario y que tenga eficiencia. Pero pues eso no es tan fácil, ¿no? Eso es fácil de decir, pero pues no es tan fácil. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algo interesante y es que algo que tenga todas las cosas no necesariamente está bien diseñado, aunque tenga todo lo que ustedes quieren. Esto es una obra de arte muy famosa de un artista que se llama Jacques Carman y, y es una tetera y la llama así, la tetera para masoquistas. ¿A ustedes qué les parece que tiene mal esa tetera? ¿Dónde está, dónde se coge y dónde sale el agua? Claro, el asta y La el asta y dirección donde está, sí, la dirección donde La, está el asta está mal, ¿cierto? la distribución de los elementos. En Turquía se utiliza unas teteras parecidas, pero te voy a decir cómo están distribuidas. La parte de arriba, digamos, no la que está abajito de la tapa, está abajo. Acá, acá. Exacto. Obviamente, y la que está, y tiene dos aspas para coger arriba y abajo. Entonces, en la parte de abajo está el agua caliente y en la Ok. parte de la mitad utilizan, por ejemplo, para hacer el café muy fuerte, y Ajá. entonces ellos eh, tienen dos aspas, entonces o sea, no utilizan dos elementos, sino uno, pero está distribuido. Lo que está en la mitad abajo con un aspa y lo de arriba está el tinto con otra aspa. Hay dos aspas dos aspas en cada elemento, digamos. Pero acá yo lo veo distinto, o sea, aquí veo que la parte de la mitad, o sea, por donde sale una parte, no sé, el agua, digamos, eso debería estar abajo, y tenerla al otro lado, o sea, está distinta En otro la lado. tetera. Pero si se fijan, esto cumple todo lo que debería tener una tetera, que es pues un contenedor por donde, digamos, echar el agua, ¿cierto? Por donde echar el agua, un aspa para cogerlo y no sé, esto se llama como un embudo de salida, no sé, vamos a ponerle así. Si se fijan, esto tiene todo lo que debería tener una tetera, solo que está mal distribuido, ¿cierto? O sea, no es muy lógica la distribución que tiene. Sin embargo, es una tetera y tiene todo lo que debería tener una tetera. Pero si se fijan, pues no sé, pues para servir de esa vaina debe ser sumamente incómodo, porque no sé cómo voy a poder servir desde el mango acá, ¿no? Pues aquí tengo el mango y no sé cómo va a servir. Pero si se fijan, esto es un ejemplo de algo donde pensaron en todo y tiene todos los elementos que debería tener, pero la usabilidad es terrible, no es funcional. Y no es funcional no porque no tenga todos los elementos, sino porque la distribución está mal. Y no sé si les ha pasado que hay sistemas o aplicaciones que ustedes ven y tiene todas las funcionalidades, pero resulta que para buscar un reporte es aquí, luego tiene que darle a clic, luego clic acá y luego por acá otra vez y luego por acá, pero si quiere los filtros, entonces tiene que darle por acá que le abre un menú donde aparecen los filtros y entonces es un tema complejo. Sí, Carolina. Entonces es Entonces, importante. es totalmente,
sea, si se distribuyeran mejor las cosas, podría ser una tetera, pero aquí es difícil, ¿no? Es difícil utilizar ese elemento para el propósito de pronto para servir algo o calentar algo. Claro, pero no deja de ser una tetera, o sea, es una tetera, solo que está mal distribuidos los elementos, pero pues tiene todos los elementos. Entonces, ese es como un ejemplo de algo que como una muy buena idea puede terminar en una muy mala ejecución, ¿sí? Y la mala ejecución es dada solo por pues, la distribución de los elementos. Sin embargo, pues esto pues, es una obra y pues fue hecha así, ¿no? Es un tema que seguramente sí cumplió con su objetivo, pero pues digamos que en temas de usabilidad no es lo más pertinente, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer sistemas usables? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que nosotros tengamos una visión usable para los sistemas o para en este caso, los reportes que nosotros generemos? Digamos, en este caso, la usabilidad, como les digo, no tiene un apartado todo dado para el tema de reportería, pero pues al fin y al cabo la reportería no deja de ser un sistema de información. Digamos que yo voy a hablar de sistemas porque la usabilidad de lo que vamos a hablar estaba a sistemas, solo pues que toca enfocarlo al tema de reportería. Sí, de reportería, pues en este caso de visualización de analítica. Entonces, miren, tenemos aquí la oportunidad de construir basados en la usabilidad. Y entonces la usabilidad nos dice, vea, tenga en cuenta estos aspectos que tenemos aquí a la derecha. Lo primero que tiene que haber un conjunto gráfico. ¿Cómo así un conjunto gráfico? Pues todo se tiene que ver similar, ¿no? No podemos tener una gráfica aquí en colores pastel y aquí en rojo negro y aquí en verde, amarillo y rojo y por acá en una gama de azules y por acá en una gama de grises y por acá, porque eso no solo distrae, o sea, no solo se ve feo, digámoslo, porque uno a veces cree que el diseño gráfico o que el diseño es solo que las cosas se vean bonitas o feas, pero pues eso tiene un trasfondo psicológico también a la hora de uno revisar esas cosas. Y es que cuando usted ve una distribución de colores que no es muy homogénea, usted tiende a pensar que eso se ve desordenado, ¿sí? Se tiende a ver desordenado, ¿sí? Su cerebro empieza a pensar que es desordenado. Por ejemplo, cuando ustedes ven algo rojo, o sea, ustedes ven una señal y se ponen rojo, ¿qué quiere decir eso? Peligro. ¿Cierto? Algo está pasando y no es bueno, ¿cierto? Eso es como lo que uno mira de entrada, ¿no? Algo está pasando y nadie nos dijo que el rojo es que no está algo bien, sino que uno ya tiene una asociación a que cuando hay algo rojo y algo alumbra rojo, pues es que, pues pucha, toca estar pendiente porque algo está pasando y no es tan bueno. Entonces, por ejemplo, esa distribución de colores, eso tienen que tener un conjunto gráfico interesante. Otro tema del que hablan que uno debe pues, poner bastante cuidado es el tema de la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es como un resumen. Como un resumen, ¿cierto? Es hacer como un compendio de cosas y tratar de mostrar un dato un poco más simple, ¿no? Tratar de no mostrar el detalle absoluto, sino tratar de tener un compendio de diferentes fuentes y mostrar un solo dato. Entonces, hacer síntesis en ese tema es importante, ¿no? Es importante que nosotros podamos de alguna manera hacer síntesis, hacer las cosas que sean resumidas, que sean prácticas, ¿cierto? Aquí hablan de complementos y es como pues cosas complementarias, ¿no? Entonces que por ejemplo, cuando ustedes se fijan que en los sistemas de información ponen los tooltips, no sé si saben cuáles son los tooltips. Ah, por ejemplo que dice la importancia de la visualización de la información, ¿sí? Cuando estoy afuera no hay nada, pero cuando me paro encima aparece ahí el tooltip, que dice la importancia de la visualización de la información. Entonces, esos tooltips son unos complementos que visualmente ayudan mucho a comprender un poco mejor. Sí, que por ejemplo, no sé, que por ejemplo en cada grafiquita de esta yo me parara acá y diga ventas por año, y aquí, dispersión de las ventas por vendedor, que de alguna manera yo me pudiera ubicar sobre una gráfica de estas y me diera una ayuda visual de lo que está ahí detrás. Eso también es importantísimo, ¿no? Lo otro que hablan aquí es que uno debería tener datos significativos. Que lo que yo tenga en un tablero de control, o lo que yo muestre en un reporte, o lo que yo muestre en, en mi información de acá sea relevante, ¿no? Que si hay algo que no es relevante,
o que no se usa, pues quítelo. Sí, o sea, yo siempre les he tratado de recalcar mucho eso, y es que si algo no es relevante, pues quítelo. Y yo creo que en la vida también debería ser así, ¿no? O sea, si uno tiene algo que no le hace bien o que no usa o algo así, pues quítelo. Los japoneses dicen que ellos tratan de cuando compran algo sacar lo anterior. Entonces, como que si compré un pantalón nuevo, pues entonces saco el pantalón anterior, porque yo no debería tener cosas que no voy a usar. La cultura latinoamericana es un poco diferente, ¿no? Uno tiene la chaqueta de hace 10 años a ver si de pronto, cuando uno era flaco, a ver si de pronto algún día le vuelve a quedar, porque le gustaba a uno mucho. Y uno la guarda y la guarda y la guarda y la tiene ahí guardada y lo mismo pasa con pantalones, tal vez que ya no le quedan a uno y porque pues uno cambió su morfología y uno lo guarda y 10 años a ver si algún día me queda. Eso es muy latino, eso es una cultura muy latina de nosotros como guardar la ilusión de usar algo algún día, ¿sí? Entonces por allá uno veía a la mamá que en algún momento regañaba al papá porque el papá iba por la calle y recogía una puntilla y la guardaba en la casa y la mamá, ay, que no lleve basura para la casa. No, es que algún día de pronto lo vamos a usar. Entonces el papá de uno tenía palos y vainas en la terraza y un montón de cosas por allá, porque de pronto algún día lo vamos a usar. Y eso no está bien a la hora de diseñar unos sistemas de información. ¿Sí? Pues tampoco debería estar bien en la vida. No debería tratar de renovar constantemente todo y pues no hacer ruido visual o llenar cosas en espacios donde pues donde no se van a usar. A eso se refiere como el tema de datos significativos, o sea, que uno tenga realmente lo que necesita. Establecer agrupaciones, pues eso es común, establecer agrupaciones de datos. Si uno ve que hay cosas que son comunes, pues uno las debería agrupar, no solo a nivel de datos, sino también a nivel visual. No sé si les ha pasado, pero hay reportes donde, por ejemplo, está la información de ventas acá y vuelve a aparecer por acá otra de ventas y por acá abajo otra de ventas. Entonces uno dice, venga, ¿y por qué no puso estas tres gráficas seguidas? De pronto es más fácil analizarlas si están las tres seguidas. Entonces, cuando hablan de establecer agrupaciones, no solo son agrupaciones, digamos, de datos, o sea, lógicas, sino también visuales, ¿vale? Establecer relaciones entre los datos, pues algo similar, ¿no? Entonces, si tengo ventas acá y usuarios acá, entonces probablemente podría colocar acá una grande que se llame ventas por usuario. Así como tratar de también agrupar visualmente ese tipo de cosas. Bueno, colocar tendencias estadísticas, facilitar conclusiones y facilitar la interpretación. Aquí también esto va muy de la mano con los temas de darle relevancia a lo que es relevante. Entonces, si tengo un indicador que es muy vital, pues póngalo grande, ¿no? Póngalo en un tablero grande. Eh, Facilitar conclusiones, ¿no? Y facilitar la interpretación, pues si el dato está bien, pues póngalo en verde, y si el dato va para abajo, póngalo en rojo, ¿no? Listo. Aquí hay una frase de una persona bien, bien importante que es Henry Ford. Este loco es Henry Ford. ¿Quién fue Henry Ford? ¿Alguno sabe? De los carros. El de los carros, ¿cierto? El loco es el fundador de la marca de carros Ford y él fue como la revolución en automóviles cuando empezó el tema. Y aquí vamos a hablar pues, que para tener una usabilidad interesante, para empezar a aplicar la usabilidad en lo que nosotros hacemos, la primera habilidad que tenemos, digamos que aquí lo que hicimos fue, o lo que yo hice fue dividir esto en dos habilidades grandes, y me parece que la primera y la más importante es observar. Él tiene una frase muy, muy famosa que dice que si le hubiera preguntado a la gente que qué querían, me hubieran contestado que caballos más rápidos. No sé si a veces nos pasa que nosotros todo lo queremos resolver preguntándole al usuario final. Es como que, ay, pues, ¿cómo quiere el reporte? Entonces preguntémosle al usuario que cómo lo quiere y como él me diga, yo lo hago. ¿Cierto? Yo lo hago tal cual como él me lo diga porque es que pues el usuario es el que manda. Y dejamos de perdernos ahí la capacidad de observación, de cuestionarnos, ¿no? De cuestionarnos si realmente lo que el usuario está pidiendo tiene lógica o no tiene lógica. ¿Cómo podemos apoyar esa decisión basada en la observación? Listo. Entonces, aquí hay como 6 consejos grandes de cómo podemos tener una buena observación.
Entonces, el primer consejo que tenemos acá dice, busca las cosas que impulsan el comportamiento. Que impulsan el comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando se inventaron los guayos de fútbol, seguramente se dieron cuenta que las personas estaban resbalando, ¿no? Que cuando llovía o que el mejor terreno para donde se jugaba el fútbol, digamos que era en el pasto, pues que el zapato liso no era lo mejor. Entonces alguien llegó y dijo, vea, el comportamiento es que la gente se resbala. Algo está impulsando que se resbalen las personas. ¿Qué es lo que está impulsando? Pues que la suela es lisa. Ah, listo, entonces hagámosle unos taches. Entonces alguien observó definitivamente que la mejor manera de trabajar sobre la grama para que la gente no se resbalara era colocarle taches a los guayos. El segundo punto que tenemos acá dice, busca lo que les importa a las personas. Entonces, en el primero es una observación nosotros sin incluir a las personas, ¿no? O sea, como que empezamos a observar, pero todavía no preguntamos nada. El segundo era, bueno, busque qué le importa a las personas. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, tal vez qué les importa, lo hacen mucho las empresas que hacen marketing. Hace poco, no hace como 2 años, multaron a Koala, que ellos son los que hacen Doña Gallina, porque ellos decían que las gallinas eran criadas en granja, ¿no? Que era pues como gallina campesina y que con eso era que hacían Doña Gallina. Entonces en los comerciales mostraban a las gallinas ahí sueltas en granja y todo, y entonces la gente, ay no, ahora me importa mucho que como el tema de ser animalistas y que los pollos no estén ahí como metidos en esas granjas tan horribles donde los meten, sino que estén libres. Y entonces ellos hicieron una publicidad basada en eso y resulta que cuando fueron a mirar, ellos tenían las aves en corral y les pusieron una multa grandísima por publicidad falsa. Pero pues ellos, ¿qué hicieron? Pues buscar lo que le importa a las personas. Muchas grandes ideas salen de acá, ¿no? De buscar lo que realmente les importa a las personas. Un tercer punto es buscar patrones, ¿no? Digamos que buscar patrones de comportamiento, ¿no? Ese es otro punto importante de observación, buscar cómo se comporta la gente. Entonces esto lo usan mucho, por ejemplo, no sé, los McDonald's o las empresas los que colocan puestos de comida, no sé, la señora de los chorizos. Pues la señora de los chorizos seguramente sabe que ya tiene que fritar muchos chorizos a las 5 de la tarde porque todo el mundo sale de trabajar y pasa por ahí por el puesto de chorizos y pues compra. Pero pues seguramente no lo va a hacer a las 4 de la tarde porque de pronto no hay nadie. Entonces buscan patrones de comportamiento, cómo se mueve la gente, en qué dirección, en qué punto. Lo otro es buscar adaptaciones, y es cómo puedo yo tomar una idea actual y transformarla para algo que me sirva. Otro tema importante es fijarse en el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, seguramente esto lo usan mucho, o seguramente no, eso lo usan mucho las empresas que hacen calzado, ¿no? Entonces uno ve que cuando muestran Adidas o Nike o Puma, les ponen un poco de chupas a las personas y los ponen a trotar sobre una máquina trotadora donde verifican cómo pisa, cuándo pisa, si es que cuando está más cansado pisa más pegado a un lado, pegado al otro, para diseñar suelas más cómodas y todo ese tema. Entonces hacen que su producto sea más usable, ¿no? Y lo último es buscar lo inesperado. Y es como que, ¿cómo puedo ayudar yo a las personas a que cuando ocurran cosas inesperadas él pueda salir de eso? Esos son como los 6 consejos para una buena observación. Como cómo podríamos nosotros generar una buena observación. Como les digo, esto no solo es para sistemas, sino pues para todo. Eh, Esto nos podría ayudar a nosotros como a generar una idea de negocio, cosas así. A veces uno no aplica metodologías para, para, digamos, para generar emprendimientos o para hacer sus labores diarias, pero yo creo que esto ayudaría mucho, ¿sí? Por ejemplo, si uno ve que la persona se está acercando mucho a la pantalla y lo ve uno con los ojos ahí pegados a la pantalla, pues seguramente el reporte que yo le entregué tiene la letra muy pequeña, entonces de alguna manera lo tengo que agrandar, ¿sí? Hasta aquí vamos claros, ¿sí? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces aquí hay otra visión de usabilidad más enfocada en las personas, y es que dice, hay que conocer a las personas y a los usuarios. Ponerse en los zapatos del usuario final es observar en modo empático.
Entender al cliente no como cliente, sino como un ser humano, como persona que se mueve y vive en un contexto y tiene una serie de necesidades que se pueden satisfacer. Entonces, seguramente si yo hago un reporte para una persona que trabaja de noche, por ejemplo, en celaduría, es diferente así lo hago para un gerente que trabaja en el día, ¿sí? No solo los colores ahí tienen que influir, sino también tiene que influir el nivel educativo de la persona a la que va a dirigir uno, sí, o el nivel de conocimiento de la persona a la que uno va a dirigir el reporte, ¿no? También el lenguaje que usa esa persona. Eso es sumamente importante para ser empático. Por ejemplo, no sé, en Mercado Libre, seguramente Mercado Libre es una plataforma, creo que hasta ahora, creo que en Latinoamérica, no sé si está en Estados Unidos, creo que en Latinoamérica, pero pues ellos manejan todos los países de Latinoamérica. Entonces aquí se dice camiseta y en Argentina creo que se dice remera. Entonces hasta en eso hay que pensar cuando uno realiza el diseño de un sistema, ¿no? Pues que uno tiene que estar adaptado al lenguaje de la persona que está allá. Y yo creo que ese es el reto más grande para empresas que trabajan en diferentes países, ¿no? Y es cómo hago yo que mi lenguaje de una u otra forma se dé a entender en los diferentes países, porque de todas formas hay que cambiarlo. O sea, ese lenguaje cambia entre un país y en otro. Hay cosas que aquí son groseras, es que nomás en Colombia, no necesariamente en otros países, pero hay cosas que dicen en Medellín o en Antioquia que aquí son grosería, o hay cosas que uno dice acá y son en la costa es diferente. Entonces el significado es diferente basado como en la cultura y la región. Y eso también hace parte de hacer un sistema usable, ¿sí? No sé si alguien tenga un ejemplo de eso, como que sea de otra región y no sé, aquí, por ejemplo, aquí dicen pericos, entonces no, que regálame un perico, pero pues un perico aquí en Bogotá pues es un café con leche, ¿no? Pero pues en Medellín es otra cosa, ¿sí? O puede ser, no sé si allá se llaman huevos pericos también, no sé, entonces ese es un tema de lenguaje que hay que tener en cuenta y es basado en la persona para la que va dirigida eso, ¿sí? No es lo mismo un reporte, como les digo, para un, no sé, para un operario que para un gerente. Eso, eso también lo tenemos que analizar y apropiar. Pues ¿cómo? Pues con observación, sensibilidad, respeto, imparcialidad, y hay que también saber preguntar, ¿no? Entonces, eso es bien importante y no quiero que se nos vaya, y es que uno tiene que mirar para quién hace el sistema de información. En este caso, pues hablando de reportes o tableros, ¿quién es el que lo va a leer? ¿Será que es lo mismo hacer esto para una persona de la tercera edad que para una persona joven? ¿Será que es lo mismo hacer esto para una persona que tiene que ver el reporte 8 horas al día a una persona que lo ve una vez al día durante 5 minutos? ¿Será que el mismo reporte le sirve a las dos personas? Por eso es que ahora nosotros hemos visto que la mayoría de aplicaciones vienen con modo normal y modo oscuro, ¿no? Para que descanse los ojos, porque hay gente que tiene que estar 8 horas pegada en la pantalla y este tipo de iluminación así de retroiluminación blanca es muy pesado. Listo. El segundo punto grande, digamos, de usabilidad en lo que vivimos, el primero era ¿cuál? El grandote, el primero ¿cuál era? Observación, ¿sí? El primero era observación y el segundo es entender. Entonces, ¿entender qué? Entonces aquí sale el señor Einstein diciendo que la formulación de un problema es más importante que su solución. Pues porque antes que solucionar algo tenemos que entender bien cuál es el problema. Yo no sé si les ha pasado que hay alguien que arregla algo que no era lo que necesitamos que arreglara. Y uno al final queda como plop, uno dice, pero pues que no me entendió bien qué era lo que yo necesitaba. Entonces es importante observar, pero también entender el problema. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece que es esto? Ahí escriban en el chat o cuéntenme, ¿qué es esto? ¿Esta imagen qué es? Un león. Un león. ¿Todos están de acuerdo que es un león? Sí. O sea, ¿vas a ir a preguntar? Carolina dice que poder. Listo. ¿Todos están de acuerdo que es un león? ¿Sí? Refleja poder. Sí. ¿Qué más puede ser? ¿Solo un león?
Un felino, dice David Lara. ¿Qué más puede ser esto? Esta imagen, ¿qué más puede ser? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Observen bien, observen bien. Observen bien a ver qué más puede ser esto. Voy a agrandarla un poquito. Un felino. Pero imagínense que nosotros vemos ahí un león, pero cuando le damos la vuelta, ¿qué se ve? ¿Un ratón? Un ratón, ¿cierto? Y aquí lo veíamos, en esta imagen lo veíamos. Un cuy, dice David. Sí, parece un cuy. Pero sí. Entonces, si se fijan, nosotros siempre miramos las cosas como nos las ponen. Eso es también como un tema como mental, uno tiene un sesgo mental y uno trata de ver las cosas como se la ponen, pero si se fijan, el solo hecho de verlo desde otro punto de vista nos da otra visión de lo que teníamos ahí. Y a eso es a lo que tenemos que ir nosotros, tratar de mirar las cosas de diferentes puntos de vista, porque si tú lo miras de acá y ves un león y el usuario que está enfrente a ti lo está viendo desde acá, pues él te va a decir que es un ratón o un cuy, dijo Avilar. Entonces es importante tener claro esto y es que lo que nosotros vemos no siempre es lo que ve el usuario, ¿sí? Lo que nosotros vemos no siempre es lo que ve la otra persona. Si nosotros hubiéramos tenido seguramente una mesa acá, nosotros hubiéramos estado diciendo que eso era un león y que nadie me cambia la idea de que eso es un león. Y el usuario viéndolo desde abajo, parado frente a nosotros, nos va a decir, no, eso no es un león, ese es un ratón. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta no solo la visión de nosotros, sino la visión del usuario pues de lo que realmente ocurre. No podemos sesgar nuestra visión a eso. Probablemente si él nos dice, ay, eso es un ratón, yo venga, muéstreme, ¿por qué es un ratón? Déjeme ver dónde. Ah, venga, yo me pongo en sus zapatos, como decía por allá uno de los primeros puntos. Venga, yo me pongo en sus zapatos y miro a ver qué es lo que aparece ahí. Listo. ¿Cuántos tigres hay en esta imagen? ¿9? ¿Cuántos viste tú? ¿9? Sí, señor. ¿Quién da más? Diez, dice Luis Montaña. 12. 12 vio Andrea. Paula también vio 12. ¿Quién da más? 13. 13 vio David. ¿Quién da más? Dieron 13. Vamos a mirar cuántos hay. ¿Listo? ¿Cuántos veo yo? Ustedes me indican si ven uno que yo no he visto, ¿vale? Empecemos de izquierda a derecha. De arriba hacia abajo. Entonces acá hay uno, ¿sí? Va uno. Acá hay otro, ¿verdad? Dos. Acá hay otro, ¿sí? Tres. Acá hay otro. Cuatro. Acá hay otro. Cinco. Acá hay otro, ¿verdad? Seis. Acá arriba hay otro. Siete. Acá hay otro. Ocho. Acá hay otro. 9, 10, 11, 12, 13 el de acá. 14 este que se ve acá, acá se ven los ojos. ¿Alguno vio otro? 14, ¿sí? ¿Alguien vio más de 14?
Listo. Entonces este era como un ejercicio de observación donde como que o sea, como para que nos demos cuenta que uno tiene que mirar como todo el entorno, porque a veces uno ve, pues, a veces lo obvio no es lo único que está dentro de un proceso creativo, ¿no? En este caso es pues el tema de observación. Listo, vamos a seguir avanzando entonces. Aquí hablamos de usabilidad, entonces, bueno, lo que veníamos hablando, como que siempre hay que tener un contexto y un objetivo. ¿Quién es mi audiencia? ¿Cuál es la expectativa de mi audiencia? ¿Y qué lenguaje debo usar ante los usuarios? Eso ya como que lo veníamos mirando. Y esto es importantísimo, y es que un conjunto de datos e información nos debe contar una historia. Para ustedes, ¿qué es que un conjunto de datos nos deba contar una historia? ¿Qué se les ocurre que es eso? David, ¿qué se le ocurre que es que diga que los datos deben contar una historia? No sé, pues que hable sobre su pasado, su presente y lo que pretende proyectar. Eso sería como contar una historia. Podría ser contar una historia de eso, ¿cierto? El tema de que los datos cuenten una historia va más enfocado a que los datos deben tener una secuencia lógica. Generalmente uno debe ir de lo general, bueno, de lo general a lo particular, ¿sí? Pero entonces eso debe ser como una historia. Entonces, por ejemplo, si vamos a mirar el reporte de ventas, entonces yo debería mostrar las ventas a nivel nacional, por ejemplo, que también puede haber las ventas a nivel de región y las ventas a nivel de vendedor, y que de alguna manera eso digamos, que me cuente una historia, que la historia completa son las ventas de, no sé, de chicharrones, ¿sí? Pero los datos siempre deben tener una secuencia lógica y tienen que tener una manera como donde explotarlos, ¿sí? Que yo pueda explotar los datos desde lo general a lo particular, que de alguna manera esos datos tengan un enlace entre ellos, ¿no? Que no vaya en una información y yo llegue aquí y les muestre los datos de ventas de chicharrones y acá lo que produjo la máquina de chicharrones, la cantidad de chicharrones que se quemaron. Y uno queda como, uy, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? O sea, no hay congruencia, como que no encaja. Entonces, siempre que pensemos en hacer un tema de generación de datos o algo así, siempre tenemos que optar porque los datos cuenten una historia, estén de alguna manera enlazados, tengan un enlace entre ellos y que unos datos hablen de los otros, que no hablen de cosas como tan diferentes, tan diversas, que eso a veces lo ve uno y queda uno como loco en los reportes, como que están hablando aquí de algo y después aquí otra cosa y uno, güey, pero ¿esto qué tiene que ver con esto? Listo. Eh, Hay unas leyes también de usabilidad, unas normas de usabilidad que hizo alguien que es como el padre de la usabilidad, que se llama Jacob Nielsen, y él habla de que hay 10 leyes que uno debería evaluar a la hora de evaluar la usabilidad. Este loco dice, bueno, hay como unas 10 maneras o como unos 10 pasos que uno debería usar para evaluar la usabilidad. Entonces, el primero es la visibilidad del estado del sistema, ya vamos a entrar como en cada uno de ellos. El segundo es consistencia entre el sistema y el mundo real. El tercero es que exista una control y libertad del usuario. El cuarto es que haya consistencia y estándares. El quinto es que haya prevención de errores. El sexto habla de que haya un reconocimiento en lugar de recuerdo, o sea, que sea más fácil reconocer que recordar. El séptimo, que haya flexibilidad y eficiencia en el uso. El octavo dice que tiene que haber un diseño estético y minimalista. El noveno es que ayude a los usuarios a reconocer errores. Y el décimo es que tiene que haber ayuda y documentación. Este señor Jacob Nielsen es como el padre de la usabilidad. Él es como, digamos que como la persona que empezó como a investigar fuertemente en temas de usabilidad. Y él dice que si uno sigue como estos 10 pasos o que si uno aplica estos 10 conceptos dentro de un software, dentro de un sistema de información, uno podría llegar a decir que su software es usable. El primero dice la visibilidad del estado del sistema. Entonces dice el sistema debe mantener informado al usuario de lo que está ocurriendo en todo. Entonces coloca como ejemplos, dice, vea, tiene que haber una animación de carga. No sé si a usted les ha pasado que usted le da a sacar un reporte o algo a una página y usted no sabe si eso está cargando o no, si está procesando o no. ¿Les ha pasado? Que usted no sabe si eso está haciendo algo.
Usted le da señor. descarga. Sí, eso es terrible, eso es terrible. De hecho, no es solo es terrible a nivel como de un sistema, sino a nivel psicológico es terrible. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron, pues eso todavía está en el Windows, que uno va a copiar una carpeta de un lado al otro y aparece allá una barra avanzando y le dice le quedan 3 minutos. Yo creo que no hay nada más mentiroso que ese número que aparece ahí. A veces se queda ahí en ese 3 minutos, una hora y no pasa. Pero entonces el hecho de que haya un movimiento ahí que esté mostrando que está copiando algo de una cosa al otro lado le genera a uno una calma. A nivel cerebral eso genera una calma porque uno al menos cree que está pasando algo, porque no hay peor cosa que esa incertidumbre donde uno no se da cuenta qué está pasando, uno no sabe qué está ocurriendo. Eso genera muchísima incertidumbre. O sea, cuando uno no sabe qué está pasando, esa vaina es terrible. O sea, uno no, pues no sé, uno empieza a darle clic a lo loco ahí porque uno no sabe si está funcionando o no. Aquí un ejemplo que dan son animaciones de carga. Otro ejemplo que dan acá es como que, si se fijan aquí, como que subrayan en el sitio donde estamos, entonces se fija aquí cursos online, aquí cursos nuevos. O sea, como que de alguna manera nos muestre dónde estamos, ¿sí? Mensajes de confirmación también es importante, o sea, que después de que pase algo, por ejemplo, aquí el ejemplo que ponen es que le piden al usuario que coloque como un dato de su experiencia, él envía el feedback y después de eso le llega un mensaje y le diga gracias por enviarnos su feedback. Estos mensajes de confirmación también hacen parte de la usabilidad, que de una u otra manera también sepamos que la tarea se terminó, porque no sé, eso también a veces es como desesperante, y es que uno pone a hacer una tarea a un sistema y uno no sabe si eso terminó o no. Uno se queda con la duda como, ¿será que terminó? ¿Será que no terminó? Ese es como el primer punto. Él dice que el sistema debe mantener informado al usuario de lo que está ocurriendo en todo momento. El segundo, que es consistencia entre el sistema y el mundo real, dice el sistema tiene que hablar el idioma del usuario, se deben utilizar palabras y frases y conceptos que sean familiares al usuario. Acá tenemos como el ejemplo que es una adaptación del lenguaje, donde en Argentina, esto es un pantallazo de Mercado Libre, donde en Argentina llega y dice, encontrarás oferta para tu próximo destino, pero en Perú dice, encuentra ofertas para tu próximo destino. Ah, no, en Argentina dice, encontrar ofertas para tu próximo destino, y en Perú dice, encuentra ofertas para tu próximo destino. Entonces aquí, esto es un tema de adaptación también, ¿no? Que exista consistencia entre el sistema y el mundo real, que es importante también. Por ejemplo, aquí muestran el botón buscar, eso ya creo que es como un estándar, que uno siempre que hace el botón buscar le pone como una lupita, ¿no? Entonces, pero si seguramente usted colocara el botón buscar y le colocara una B acá grandota, pues la gente va a quedar como loca y va a decir, pero ¿cómo una B me va a ayudar a buscar? O si pusiera, no sé, un parlante acá y botón buscar, y la gente, pues, ¿qué relación tiene eh, buscar con un parlante? Eso también es importante, este tema de la iconografía, y es usar iconografías que de alguna manera tengan una correspondencia eh, a nivel como real, ¿no? Del mundo real, ¿no? Es lo que yo les decía como el rojo y el verde, ¿no? Pues uno asimila mucho eso como a los semáforos, que si es verde es que pase y si es rojo es como que me quede quieto, o que pasa algo. Las alertas son rojas, no son verdes. Entonces, aquí también habla pues, que cuando uno mande un mensaje, entonces aquí dice como que página 404, entonces recalculando, parece que el GPS perdió la señal y pues, ya, pues, es como que le muestra un mensaje ahí como de alerta. Esos serían como los dos primeros puntos. El tercero dice que es control y libertad del usuario. Los usuarios suelen realizar acciones por error, siempre debe existir una salida de emergencia para una acción no deseada. Aquí colocan el ejemplo, por ejemplo, de los filtros. Esto creo que serviría mucho para el tema de reportería. Y es que si se fijan ustedes, a veces uno pone un montón de filtros. Hay dos problemas cuando sucede esto a nivel de usuario. Uno es que uno coloca un montón de filtros y no los muestran acá. Esto de filtros aplicados me parece una maravilla porque usted puede ver aquí qué filtros están ejecutándose. No sé si allá tienen reportes que no tengan esto. Entonces uno monta los filtros y genera el reporte y después uno no sabe ni qué filtros colocó. Y entonces, pues, eso es un problema a nivel cognitivo y visual. Y aquí tienen el tema de borrar filtros. Sí, que de alguna manera uno pueda tener un escape rápido, borrar filtros.
Ya. En el carrito de compras, pues aquí rápidamente está el tema para que pueda eliminar. Hice una compra, pero pues puedo eliminarla de cierta manera. Y aquí también está como un botón deshacer, que uno haga un cambio, digamos como el control Z, que de alguna manera uno pueda deshacer eso. ¿Cómo verían ustedes ese control Z en reportes, de alguna manera? ¿Cómo se les ocurriría que uno podría hacer eso en un reporte, un control Z? ¿Qué sería un control Z en un reporte? ¿Qué se les ocurriría que sería un control Z o algo así que uno podría hacer en un reporte? ¿Cómo podría uno aplicar este principio de control y libertad del usuario en un reporte? Poder deshacer acciones que se han realizado sobre los datos. Podría ser una, ¿no? Pero ¿cómo qué acciones? ¿Cómo qué acciones se le ocurriría que podría ser una? Desembarrarla. Sí, pero ¿cómo qué podrías hacer en un reporte como embarrarla? ¿En qué sentido? En alguna operación que se haga con los datos, digamos que uno de pronto hizo un manejo, una operación entre datos, entre bases de datos y resultó que estaba errónea, entonces pues, deshace la operación, ¿no? De alguna manera, eso no es común que lo pongan en los reportes, pero no sé si les ha pasado que colocan los filtros de fecha mal y mandaron 3 años del reporte. Y no hay un botón que diga detener. Y usted sabe que ese reporte se le va a demorar media hora, porque usted va a traer la información de 3 años atrás. Y no hay un botón detener. Entonces, la embarré ya. Espérese ahí la media hora que salga eso para poder detener la operación. Eso no es muy común que esté en los reportes, por ejemplo. Que le digan a usted cómo obtener el reporte y que de alguna manera salga una ventana que usted le pueda dar detener en determinado caso. Eso no es muy común. No sé si ustedes lo tienen allá, pero eso no es muy común que esté y eso me parece que es vital. Que usted saque un reporte, uno siempre la embarra en las fechas, uno siempre la embarra y pone eso mal. Entonces, no sé, resulta que la quería el 1 de enero al 1 de abril del 2024, pero no me di cuenta y lo coloqué desde el 2020 hasta acá. Y va a caer el reporte 4 años. Y no puedo detener el reporte. Y estoy matando el servidor allá. No sé si les ha pasado. Eso es muy común que ocurra. Y generalmente los tableros o los dashboards o los reportes no tienen eso, que es como un botón de detener la consulta. Eso deberían tenerlo. Entonces, este podría ser el control Z más adecuado para lo que nosotros digamos que hacemos o lo que estamos alineados. El cuarto punto, el cuarto principio, dice consistencia y estándares. Y es como eso, o sea, trate de coger usted, dice, los usuarios no deben verse obligados si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Se deben seguir las convenciones establecidas en plataforma de industria. ¿Alguno sabe cómo se llama este menú, este tipo de menú? ¿O cómo le dicen este tipo de menús que está acá, el que estoy señalando? No, señor. ¿De ¿No? A lista? esto le dicen como un menú hamburguesa. ¿Ah? Sí, esto le dicen como un menú hamburguesa. Esos menús son muy comunes en las aplicaciones, ¿no? Entonces uno le da clic acá y aquí le salen las opciones. Entonces, como lo que le dicen a uno es, vea, hermano, si usted va a hacer algo, trate de seguir el estándar. Esto es un menú hamburguesa y muchas aplicaciones lo tienen y ya es como un estándar en la industria, pues use eso. Si va a hacer una caja de búsqueda, pues use el icono de la lupita. Pero imagínense que alguien les hiciera esto así. Les cambió el icono del menú por uno de cuadritos que uno no sabe tampoco qué significa. Y en vez de la lupita de buscar, le colocaron como una flechita hacia allá. Y entonces uno lo obliga a uno a aprender. Y entonces este principio dice, venga, hermano, siga consistencia y estándares. ¿Sí? Uno ya sabe, por ejemplo, que la flechita es hacia la derecha, el triangulito mirando hacia la derecha, es como un enviar, ¿no? Uno ya tiene como eso en la cabeza, que ese botón es como un enviar. Pero si se lo cambiaran y le pusieran allá otra cosa, pues uno queda como loco y lo obligan a uno de nuevo a aprender. ¿Listo? El quinto principio habla de prevención de errores y es que dice los buenos mensajes de error son importantes, pero mejor aún es crear un diseño que evita que los errores ocurran. Entonces eso sí eso sí ocurre desde hace mucho tiempo hacia acá y es que hay validación sobre los datos. Entonces si usted, por ejemplo, acaba de colocar el DNI o su número de identificación, pues
Si es un número de identificación aquí en Colombia o en la cédula, pues solo debería permitir números. No me permita meter letras porque seguramente cuando le diga consultar me va a decir que eso no existe. Probablemente es un error mío, ¿verdad? En los calendarios, pues si yo voy a sacar un reporte o yo voy a agendar más bien una cita, pues no me permita seleccionar fechas anteriores porque yo no puedo asignar o agendar una cita para el pasado. Ese es como el quinto punto, entonces es prevención de errores. El sexto habla del reconocimiento en lugar de recuerdo. Y es como que, de alguna manera uno no sé si les ha pasado que hay sistemas que tienen un montón de pasos. Y entonces aprenderse esos pasos es muy difícil. Eso hace unos años se ha convertido como en esto, ¿no? Donde le muestran arriba como un menú donde va usted navegando una serie de pasos. Y eso le ayuda a uno a que el sistema como que le permite generar un reconocimiento que va clavado como en la memoria. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo uno es este, como el de pasos de compra, ¿no? Otro ejemplo es el historial de reproducciones, que uno no lo pide, pero pues él se lo muestra ahí, ¿no? Le dice, vea, usted está reproducido esto, por si usted quiere volver a eso. Aquí muestran los tooltips, que también es como que ayudan bastante en el tema. Es como que yo me paro aquí encima y me sale aquí como una descripción, ¿cierto? Para que yo no tenga que acordarme qué es esto, sino que cuando me pare ahí pueda reconocer que eso es mis cursos. Y lo otro que muestran acá es como la barra de progreso del video también, ¿no? Entonces es como hacer más visibles ese tipo de cosas que no apelen tanto a la memoria del usuario. Listo, el 7 dice flexibilidad y eficiencia de uso. Entonces es como que aquí lo que hablan es que para usuarios más experimentados uno debe poseer atajos de teclado. Entonces uno ya, por ejemplo, en Windows sabe que control C es copiar y control V es pegar, ¿sí? Que con Windows L uno bloquea la pantalla. Entonces eso ayuda a hacer que el sistema sea mucho más fácil de usar y que sea ágil. Obviamente pues habla de que esto es para usuarios experimentados, pero debería tener esa configuración. Un sistema debería pensar en eso. Y obviamente que se pegan en el estándar, ¿no? Que si en mi sistema en Windows control C es copiar y control V es pegar, pues que si yo hago un sistema, pues que allá no vaya a ser control K copiar y control H pegar, porque pues no va a cumplir con el estándar y uno tiene que apelar también por el principio que vimos antes, pues que eso tiene que ser mucho más intuitivo. En el octavo punto hablan de diseño estético y minimalista, entonces, ¿quiénes pueden levantar la mano aquí? ¿Quiénes tienen iPhone? De las personas que están en la reunión, ¿quiénes tienen iPhone? Claudia, ¿quién más tiene iPhone? Carolina, ¿nadie más? Listo. Luis, vale. Resulta que el éxito del iPhone no es que sea un teléfono muy bonito y tampoco es que sea un teléfono muy bueno o que tenga unas super características, sino el éxito del iPhone es la sencillez de su interfaz. Ese ha sido el éxito siempre del iPhone. La facilidad de hacer las cosas. Esos locos de Apple le meten mucho, pero mucho tiempo al tema de interfaz. Si ustedes se fijan, el 90%, no sé cuál será el porcentaje, pero yo creo que el 70% de las personas que usan iPhone eh, son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no son muy dadas a recordar muchos pasos como, de hecho fue diseñado para eso. Las mujeres no son muy dadas a recordar muchísimos pasos, ¿sí? Las mujeres tienden a ser un poquito más distraídas que los hombres. Tienden a no recordar cosas como tan triviales como tal vez sí las recuerdan los hombres. Por eso una mujer que usa iPhone nunca vuelve a usar otro sistema operativo, porque se enamoran de ese sistema operativo porque es sumamente fácil e intuitivo. De hecho, pues a mí también me gusta bastante el iPhone y es por su facilidad. Ellos apelan a este principio que es el octavo, que hablan de diseño estético y minimalista. Apple tiene tan claro eso que si ustedes entran a una página de Apple, el menú está arriba el menú y no tienen nada más abajo. Son diseños sumamente limpios, ¿sí? Las personas que tienen iPhone ahí me darán la razón, y es que
las interfaces, el uso y los diseños del iPhone son sumamente limpios. Hay muchos detractores con el tema que dicen que, pues, que no son equipos con un potencial tan grande para cobrar lo que cobran por un equipo de estos, pero es para que se den cuenta que la usabilidad también se cobra, que uno no solo puede cobrar por hardware o por un equipo poderoso, sino la usabilidad también se cobra, la investigación se cobra. Estos locos hace muchos años rompieron el mercado con el iPod, ¿no? Fue como lo primero que sacaron, así que la rompió. Y realmente con el iPod no la rompieron tanto como cuando sacaron el iPod Shuffle. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuál era el iPod Shuffle, que era un cuadrito muy pequeño que solo tenía para adelantar, para darle play, para adelantar, para retroceder y ya. Ese era su sencillez. Ni siquiera tenía pantalla. Ni siquiera tenía pantalla. Pero cumplía con lo que todos necesitaban. Era un dispositivo pequeño que almacenaba la música que usted quería, que usted se lo podía colgar donde quisiera, en una vaina muy pequeñita. Y el poder de ese, y por eso se llamaba shuffle, era porque tenía un botón donde usted le decía como shuffle y él ponía la música aleatoria. Entonces, ellos hicieron lo que todos sabíamos que era necesario, o lo que todos queríamos, que era un dispositivo pequeño, pero entonces las grandes empresas se enfocaron en hacerlos con pantalla, que siguiente, que atrás, que arriba, que abajo, que suba, que bájele, que organice por carpetas, que no sé qué. Y estos locos optaron por la simplicidad de tener un dispositivo cuadrado con una ruedita en el medio que era para pausar y darle play y los botones de manejo generales. Entonces, la simplicidad también puede ser una solución importante y puede marcar hitos en la historia. Eso pues marcó un hito en la historia y de hecho desde ahí en adelante Apple ha optado por esa sencillez y por su botón, ¿no? Que su botoncito es bastante característico, el botón de iPhone y tratan de hacerlo todo en la menor cantidad de clics. Hay una norma, una regla que habla de que uno no debería tener más de 4 clics porque el cerebro solo puede manejar 7 cosas, digamos que al tiempo, que después de 7 cosas el cerebro se satura. O sea, después de que usted haga 7, digamos, si usted, 7 pasos, es el tema. O sea, que por ejemplo, si a usted le ponen una receta de cocina y esa receta tiene más de 7 pasos, usted tiene que anotarla porque no se va a acordar. Dicen que el cerebro solo puede manejar, hablan de 4 más o menos 2. O sea, que usted puede, que el número mágico es 4, pero que usted podría llegar a manejar hasta 6, o hay personas que manejan solo 2 cosas como en los pasos al tiempo. Pero el número mágico es hasta ahí, o sea, hasta 7. Uno no debería llegar a tener más. Y hay aplicaciones en las que uno le da como siguiente, 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 y 1000 siguientes, y no llega a su fin. ¿Listo? Las dos últimas reglas, una ayuda a los usuarios a reconocer errores, y es que de alguna otra manera, no sé si a ustedes les pasaba antes, pero antes estas cajitas que decían los errores, le ponían un asterisco rojo a uno acá. Y uno, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el error? Si es un error porque la caja se me pone rojita y aparece este icono aquí, pero aquí aparece un asterisco rojo y uno quedaba loco. Y no, bueno, ¿y cuál será mi error? Y después de intentar un montón de veces por allá, alguien le decía a uno, no, es que la clave tiene que tener números y tiene que tener letras y tiene que tener un carácter especial. Y uno, no, ¿y qué? ¿Y quién me dijo eso? Y perdí media hora porque no sabía que lo tenía que hacer. Entonces, miren, aquí es importante que los errores de alguna u otra manera sean autodescriptibles, ¿no? O sea, que de una manera le digan a uno, por ejemplo, acá, miren, cuando entran a mirar este libro, aquí le aparece sin stock de una vez. O sea, como que ni siquiera le oculto el botón de comprarlo y de una vez le aparezco que es sin stock. Entonces, ayuda a los usuarios. Y el 10º paso es como ayuda y documentación. Y es todos los sistemas. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Todos deberían tener un manual de usuario en línea, donde yo ahí mismo le pueda decir a qué ayuda y pueda tener ayuda. Todos los sistemas decentes tienen eso, que uno de alguna manera, bueno, aquí le dice conéctate con un especialista porque le da algo más, que es una llamada, ¿no? Pero todo debería tener una ayuda. Ahora, pues las ayudas más que todo las hacen es como los chatbots, ¿no? Ahora los chatbots como que son como el que va de alguna u otra manera a reemplazar todo ese tema de gestión de conocimiento y lo que va a ayudar tremendamente en
en la consecución de objetivos en temas de ayuda. Yo no sé si yo les conté que la vez pasada estuve en un banco y me pareció tremendo que la chica que me atendió trabajaba era con un chatbot. O sea, ella tenía un chatbot en su teléfono y yo le decía, oye, es que vengo, no sé, a abrir una cuenta. Y ella, ok, prum, le preguntaba al chatbot ahí. Le decía, ¿quiere abrir una cuenta? Ah, acuérdese que tiene que pedirle esto, esto, esto y esto. Y ella no tenía que saberse el trámite de memoria. No tenía que saberse el trámite de memoria, pero el chatbot le ayudaba en eso. Entonces, todo este tema de ayudas debería existir en todo sistema. Esos son los 10 principios que pone Jacob Nielsen para el tema de usabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguno tiene alguna anotación al respecto o dudas o quiere comentarnos algo? ¿Nada? Listo. Eh, aquí vamos a ver los tipos de gráficas. Pues yo sé que todos ustedes las conocen, pero pues la idea es que pues para lo que vamos a hacer para el día viernes, pues ustedes puedan de una u otra manera pues usar algún tipo de gráficas de esto. Entonces estas son las gráficas de barra que utilizan un gráfico de barras cuando quieran destacar cómo se comparan varias métricas entre sí. Yo creo que todos conocen este tipo de gráficos. Gráficas de columnas también, ¿no? Pues que dice que utiliza un gráfico de columnas cuando quieras destacar cómo se comparan varias métricas entre sí. Es muy importante que en los gráficos siempre exista este datico que está acá. Ay, qué pena. Vamos a aumentar un poquito acá. Y es que le coloquen este dato, ¿no? Que el dato sea visible. No sé si les ha pasado que ven en una gráfica que no está este dato. Se aparece la barra así cruda, pero no aparece el dato exacto. Es importante que siempre que usen un tipo de gráfica, pues de alguna u otra manera el dato exacto aparezca, así sea en un tooltip o algo. Es importante que aparezca. Tenemos gráficas de líneas, ¿cierto? Que las líneas lo que sirven es para mostrar el crecimiento de una métrica, ¿no? Este lo usan mucho para medir, por ejemplo, el dólar. Cuando uno ve el dólar, pues aparece así como dónde creció, dónde creció. Pues cada punto de esto es el valor al final, pero pues lo unen con líneas, ¿no? Pues que el dólar se mantuvo. Entonces uno, si viera esto, uno diría, uy, el dólar, vean, creció un día y de luego bajó. Y más bien entre marzo y septiembre, como que se mantuvo un poquito. Bueno, casi hasta noviembre. Se mantuvo, digamos, esa es la gráfica de líneas. Hay gráficas de áreas, que las gráficas de áreas son como varias gráficas de líneas, digamos, sobre un mismo plano, y lo que hacen es que marcan como la diferencia entre las áreas, ¿no? Lo que le hace es pintar la área bajo su línea, y entonces uno puede comparar las áreas entre sí. Esa es. Hay gráficas de anillo, ¿no? Que son pues muy similares a las gráficas circulares, donde nos muestra sobre un total de información, digamos, la proporción que presenta un dato dentro de ese total. Esta de ONA es similar a la circular, ¿no? Presentan lo mismo. Hay gráficas de resumen donde pues vemos datos específicos, ¿verdad? Estos son bonitos, esto lo llaman también como cards resume, algo así, y son como tarjetas de resumen, donde uno pues realmente muestra el indicador que necesita. Tenemos tablas, esto también. Estas tablas son sumamente necesarias en todo, porque generalmente las que uno exporta son las tablas, ¿no? Y esta es una gráfica combinada donde tenemos barras y una gráfica de líneas, gráficos de áreas, esto ya creo que lo hemos visto. Hay gráficos de dispersión, ¿cierto? Que los gráficos de dispersión lo que hacen es que muestran ahí como las coordenadas de un valor dentro de un universo, digámoslo, de datos. Este es el gráfico de burbujas, que es similar al de la dispersión, pero el tamaño de la burbuja representa una variable, ¿cierto? Y listo. Ya por último, me faltó, ahorita les muestro algo que nos faltó, que era ya como para cerrar un poco, y es el tema de los dashboards. Ahora actualmente digamos que el tema de reportería lo manejan es con dashboards. ¿Aquí alguien maneja dashboards o ha hecho dashboards?
¿Alguno de ustedes ha hecho como dashboards? Bueno, si no, pues se deberían ver como así. Esos dashboards se deberían ver de esta manera y es como un conjunto de gráficas y información. Todas deben, la idea es que todas estén relacionadas como con el mismo tema, ¿sí? Aquí hay varios ejemplos de dashboard. Yo les voy a pasar la presentación ahorita para que los puedan mirar. Por ejemplo, miren acá, este me parece que tiene un tema de usabilidad bien interesante porque muestra los valores importantes o los KPIs. Algunos, pues creo que todos conocen lo que son los KPIs. Entonces los KPIs los muestran en unas tarjetas y los muestran de manera pues grande, los muestran que sean bien visuales, pero seguramente el detalle de estos KPIs está en estas gráficas. Ya los dashboards no manejan tanta información cruda como tantas tablas o cosas así, sino generalmente lo que hacen los dashboards es manejar información un poquito más resumida, como lo vimos todos, y pues a nivel gráfico. Este es un dashboard ahí que vi. Este es un dashboard en Excel, porque para que no crean que solo los dashboards se pueden hacer en herramientas como Looker o Power BI o algo así. Miren, este es un dashboard en Excel también. Este es otro dashboard. Miren, hay diferentes tipos de dashboard. Yo lo que hice fue pegarles ahí como unas imágenes de dashboard para que ustedes se hagan a la idea de lo que podemos presentar el viernes. La idea es que el viernes presentemos el ejercicio aquí, pues como ya de cierre, pues que lo presentemos delante de todos los compañeros, que cada uno tenga unos 10 o 15 minuticos para presentar el ejercicio. Y este sería pues ya el trabajo del ejercicio final. La idea es que si tenemos dudas acá, pues de una vez las hagamos ya para cerrar la sesión de hoy y pues nos veríamos el viernes con el tema. Entonces, el ejercicio final, ¿cuál es? Entonces, lo primero es elegir un dataset y explicar el negocio detrás de él, ¿sí? El dataset que quieran. Si ustedes tienen allá un dataset con 500 datos de su proceso, de calidad o de sensores o lo que sea, entonces la idea es que elijan un dataset y expliquen cuál es el negocio que está detrás de él. O sea, nos expliquen, vea, este dataset es de sensores, estos son sensores pluviales, estos son sensores, no sé, solares, estos sensores, bla, 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 bla. Listo. El segundo punto es plantear el objetivo de análisis. Entonces, no, en este análisis vamos a hacer un tema del impacto de las lluvias en Colombia. Ese va a ser mi objetivo de análisis. Lo tercero que vamos a hacer es realizar una exploración de datos y definir los datos objetivos. Entonces, como eso, o sea, planteamos el objetivo, luego miramos dentro del dataset, exploramos los datos y vamos a usar estos datos para trazar la curva de análisis, digamos. El cuarto punto es realizar el procesamiento de los datos del set de datos. Entonces, aquí es donde la parte del procesamiento y la preparación, entonces es donde vamos a mostrar cómo limpiamos los datos, qué hicimos, si usamos una ETL o no usamos una ETL. Como les digo, no usen una ETL ya como hecha, sino si es necesario, tienen 3 Exceles y dicen, vean este Excel, o 3 pestañas de Excel, o 4 o 5 pestañas y dicen, vean, este es el dato crudo. Miren, aquí lo que hice fue quitarle esta columna. En este lo que hice fue limpiar los datos. Bien. En este lo que hice fue cambiarle los nombres porque es que arriba el sensor me bota el dato como S1, S2, S3 y yo quería decir que S1 es sensor de lluvia, S2 es sensor solar y S3 es sensor de X cosas. ¿Listo? Lo que les digo, no, digamos que este curso no era un alcance técnico, sino más un alcance metodológico. Entonces en el mismo Excel lo pueden hacer. El quinto punto es realizar la preparación de datos. Bueno, entonces la preparación de datos es todo el tema de limpieza, de homogeneización, el tema. Y el sexto punto es crear un dashboard que permita visualizar la información y objetivo del análisis. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Nada? Listo. La idea es que ustedes, pues cada uno de ustedes presente esto el viernes en la última clase y hagamos una recapitulación de eso. Entonces, pues la idea es que todos hagan el ejercicio, ¿no? Si tienen dudas, porfa, escríbanme al correo. Yo estoy muy pendiente del correo. Yo les escribí el correo la vez pasada. Profe, Señor, profe, disculpe una pregunta. señor. El dashboard lo que quiere decir es una salida gráfica de los resultados obtenidos. Puede ser cualquier salida gráfica. Sí, una salida gráfica. La idea es que la salida gráfica, pues, de una u otra manera,
tenga, o sea, tratemos de aplicar como los principios que vimos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se fijan en este dashboard, aquí hay como una paleta de colores, están organizados los KPIs arriba, los datos más importantes, que luego tengamos aquí como, no sé, aquí por ejemplo está una gráfica de barras. Por ejemplo, este está raro porque si ven que aquí dice Y-axis y aquí dice X-axis. Entonces, por ejemplo, eso en teoría, según lo que vimos, no estaría bien, ¿cierto? Porque pues X-axis o Y-axis no nos dice nada. Por ejemplo, pero sí, pues en resumen es eso, Jairo, una salida gráfica que de alguna manera pues presente los datos. Ojalá que puedan ser pues como dibujados como si fuera un dashboard, ¿sí? Vale. Y otra pregunta, ¿lo vas a presentar el día viernes cada uno o cómo va a ser la metodología? ¿O solo te lo... Claro, la idea es que en clase cada uno lo presente pues para todos y podamos nosotros hacer comentarios acerca del trabajo. Vale, gracias. ¿Listo? Yo aquí tengo como un ejemplo de un dashboard que hice en Power BI. Estos son como datos de pruebas, pero para que puedan ver también. Ah, bueno, hay un concepto que no se me olvidó nombrarles o no les hablé, y es el concepto de drill down. ¿Alguno sabe qué es drill down? No, señor. ¿No? Drill down es como que tú le das clic a algo y te muestra el detalle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí este es un dashboard de horas reportadas. Este es un dashboard de un dataset que encontré de gente que reporta las tareas que hace diarias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el concepto de drill down? Que yo le doy clic, por ejemplo, aquí, si ven que le di clic a Angie Belandia, y me aparecen solo las cosas que hizo Angie Belandia. O si le doy aquí a Carlos Albarracín, miren, me aparecen solo las cosas que hace Carlos Albarracín. O sea, el concepto de drill down es como que yo le doy clic a algo y ese algo me produce, me desencadena un filtro de información en las siguientes gráficas. No sé si es claro. ¿Sí? ¿O no es claro? O más o menos. Por ejemplo, este dashboard tiene al final una tabla. Yo trato de usar mucho las tablas porque las tablas son las que son más fáciles de exportar, ¿no? Pues exportar datos de acá a veces es difícil. Pues sí se pueden exportar, pero pues no sirven para mucho. A veces uno lo que necesita en todos los reportes es tener una tabla que tenga el resumen de los datos que uno necesita y que uno los pueda exportar y bajarlos a Excel. Porque al final estos dashboards, como les digo, son visiones un poco gerenciales. Pero si uno necesita trabajar los datos más a profundidad, pues debe tener el detalle de los datos. Este es un ejemplo de un tablero, como les digo. Aquí hay un ejemplo de otro tablero. Esto es Power BI. Por ejemplo, aquí se aplica muy bien el concepto de usabilidad ese que hablábamos de los colores, ¿no? Y es que, por ejemplo, si se fijan acá, el indicador está muy bien, porque mi objetivo en este caso, este es una tarjeta de KPI, mi objetivo era 164 y voy en 150, o sea, está bien. Seguramente si yo me pasara de 150, esto se tendría que poner rojo. Y lo mismo acá, miren, hablan de un KPI de desempeño en ejecución de costos de 8 millones y apenas voy 5.149.000, entonces lo muestra en verde. Si estuviera mal, pues lo muestra en rojo. Eso es importante que nosotros de una u otra manera tengamos ayudas visuales también a la hora de revisar temas de KPIs, ¿sí? O pues información relevante o en las barras, no sé si hay algo mal, de alguna manera tenemos que mostrar que eso está mal. Por ejemplo, acá miren, en cifras, todas estas cifras en este tiro están mal. Vean, todas son negativas, por eso aparecen en rojo. Que es una diferencia de costo planeado a costo ejecutado. ¿Por qué aparece todo en rojo? Pues porque si se fijan no hay un costo planeado. Entonces él compara 0 con la ejecución que son 225, pues ¿cómo me fue? Pues re mal, vea, 225.000 voy perdiendo. No sé si es claro como aquí el tema que les estoy mostrando. Algo que es bien importante en los dashboards o en los reportes que uno realice, que me parece así como full importante, es que uno debería tener los filtros siempre visibles, ¿sí? O sea, los filtros que uno realiza en un reporte siempre deberían estar visibles, como ver qué seleccioné, o sea, que pueda ver la fecha que seleccioné y que si de una u otra manera uno exporta el reporte en la exportación del reporte, aparezcan los filtros que uno realizó. Porque si uno va a mirar el reporte en una semana y no se acuerda uno qué filtros hizo acá,
pues el reporte no va a servir para mucho porque usted no sabe cuándo es el reporte, por ejemplo, de qué fechas o qué filtros realizó. Eso también es importante tener los filtros de los reportes. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí. Jairo, ¿tienes preguntas? Sí, profe, gracias. Tengo una duda sobre un tema que a veces no he logrado como establecer bien y es, digamos que en el caso de mi área, por ejemplo, que nos solicitan datos meteorológicos y no sé si en otras áreas, digamos que uno entrega los datos que soliciten, bien sea un usuario externo, interno, como quiera que sea, digamos, se entregan los datos, pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver un poco con el ejercicio y es que también uno debe entregar la metodología con la que se trataron o se levantaron los datos. Yo he notado que en Colombia eso es algo muy faleante. Digamos, en muchas entidades uno pide los datos y dice, bueno, sí, tomen los datos, el dato de tal día o el dato de costos o de inversión financieros o de otra naturaleza, pero a mí me parece, o he notado que somos como palentes todavía en entregar las metodologías y digamos el detrás de cámaras de los datos, que es importante para un usuario. Entonces la pregunta que te quería hacer un poco es, digamos, yo he tenido la duda de cómo presentarle al usuario o al peticionario esas metodologías. A veces, digamos, podría ser en este ejercicio, por ejemplo, si uno va a usar scripts, serían scripts comentados, o podría ser un documento de texto o de otra manera, pero digamos, siempre he tenido ahí como esa Sí, pregunta de cómo entrego la metodología. generalmente uno entrega eso con un documento técnico, que generalmente pues lo llaman como un memorando técnico, ¿sí? En estadística lo manejan mucho, ¿no? Que es un memorando técnico, y le muestran a uno, es como el tema donde le dicen, vea, mi población fueron 2.000 personas, estratos 1, 2 y 3. La información se extrajo a través de entrevistas. Es como cuando uno ve esas entrevistas a mí me da risa a veces cuando muestran esas entrevistas de Inbamer, cuando son las tendencias de los presidentes o algo así, y dicen, no, este tal presidente va ganando por el 10%, y uno mira los reportes técnicos de la entrevista y son basados en 1.000 personas. Y uno dice, no, pues 1.000 personas no es, o 1.000 personas estrato 3, 4 y 5. Y uno dice, pues realmente la intención de voto ahí pues no es algo tan visible, o no es algo tan verídico. Generalmente uno cuando entrega un reporte o un dashboard de estos, uno genera un dashboard, lo que puede hacer uno es como ayuda, ¿sí? Donde uno, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, que uno se pare como encima del KPI y muestre la fórmula del KPI, ¿sí? Que de una u otra forma uno aquí con una ayuda o con un tooltip muestre la información de los KPIs. Eso en cuanto a los dashboards y la información que puede mantener uno aquí, digamos que visual, ¿sí? Pero generalmente lo que uno hace cuando uno entrega un reporte es generar un reporte técnico o un memorando técnico donde diga cómo extrajo esa información y la metodología que usó. Lo que tú dices. O sea, que diga, vea, esta información es de los sensores, pero no de cualquier sensor. Es del sensor X, Y, Z, W, no sé qué, tal vaina, que tiene 20 años de antigüedad, tal. O sea, como que uno tiene que entregar el contexto. No sé si por acá hablaban, por acá en alguna parte vimos que era un tema como el contexto, ¿no? No me acuerdo dónde fue que vimos que había un tema que uno tenía que fijarse mucho en el contexto. Y es que uno todas las mediciones o todos los reportes o toda la información que uno entregue es basada en un contexto. O sea, uno no puede dar una información absoluta, no hay una realidad absoluta. Siempre hay un contexto. Y el contexto puede ser entre tal fecha y tal fecha, el contexto puede ser la medición con estas máquinas, el contexto puede ser en un mes atípico, por ejemplo. Seguramente las lluvias de abril de este año no se comportaron igual que las de abril del año pasado, ¿sí? Por X o Y motivo, no sé, porque hubo sequía, porque hubo un viento por allá en las costas que arrastraron, no sé, unas nubes, no sé. Los contextos siempre tienen que estar a la hora de entregar un reporte. Eso es importantísimo, porque si no la información pierde valor, ¿sí? Si no hay un contexto, la información pierde valor, como lo que les digo de las encuestas. Eso generalmente lo entregan así y uno dice, uy, pucha, pero este man le va a ganar al otro. Y uno va y mira y son basados en 500 datos, 600 datos. Pues eso no es relevante para una población de 40 y punta millones de habitantes que somos acá en Colombia. No sé si resuelvo un poco tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Sí, generalmente es eso, generalmente es un archivo de PDF
o algo así donde se llaman memorandos técnicos, donde ahí le muestran, o sea, uno lo que hace ahí es explicar cómo extrajo los datos, de dónde y bajo qué contexto, y que todo lo que saquen con ese reporte se comporta así, ¿sí? Eso es lo que generalmente se hace. ¿Alguno más tiene dudas? Y no sé si Señor. Qué pena que se te cortó ahí el audio. ¿Querías decirnos algo más, Jairo? Yo les voy a pasar ya la presentación para que la tengan. Un segundo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pasar la presentación aquí al chat para que la tengan ahí completa. Y la idea pues es que el viernes podamos ver el trabajo de todos y entre todos pues de la manera más respetuosa pues hagamos comentarios de lo que se puede hacer. La idea es que también pues que apliquen la mayoría de cosas que hemos visto acá, que puedan aplicar, pues como les digo, fue un tema netamente metodológico. Para ya hablar de un tema técnico, pues nos tendríamos que enfocar en ciertas herramientas. Muchas de las herramientas yo les había prometido a los que les gusta por ahí el código, yo no sé si se los había pasado, si no se los voy a pasar ya. Ay, no me lo dejó copiar porque es un... no me dejó copiarlo, tan raro. Era un archivo ¿de qué? De data cleaning. Y es como limpiar datos, pero está para Python. ¿A todos les llegó la presentación? ¿Todos ya la ven ahí? ¿Sí? Listo, Ingrid me dice que ya. ¿Al correo? No, ya. No, la envié aquí al chat, Y no sé por qué no les Pide pude. clave de ¿Te pidió máquinas. clave? A mí Sí, no me la señor. deja descargar. Tan raro. Dame un segundo, ya miro qué pasó. En un segundo ya revisamos ahí qué pasó, por qué les pedí la clave. Creo que es por lo que no estamos en el mismo dominio de... Ya, ok. No, ¿saben dónde la voy a dejar mejor? La voy a dejar mejor en la compartida que tenemos. ¿Se acuerdan? Voy a reemplazarla en la compartida que tenemos. Sí, por favor. Listo, ya la pegué en el compartido. ¿Alguno nos puede confirmar? Se las pegó en el compartido. Ya les paso la carpeta compartida. Mírala, ya te pasé el enlace de la carpeta compartida. Ahí les voy a pegar ahí mismo lo de data cleaning que les dije. Para los que les gusta el código, es un manual pequeño que encontré en Python. Me pareció chévere, también lo pegué ahí en la compartida. Y es como los pasos ahí del data cleaning hecho en Python. ¿Vale? A los que les gusta, creo que los que les guste el código, pues pueden revisarlo ahí. Es sencillo, está bien, bien básico, pero está chévere. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar? Ya, Carolina, ¿ya pudiste acceder a la compartida y al archivo? Sí, listo. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes. La idea del viernes, pues, es el cierre. Entonces, porfa, pues todos con el trabajo para que lo presentemos ante los compañeros y pues podamos hacer ahí como los comentarios y cómo podríamos mejorar y de pronto pues también que vayan pensando cómo pueden aplicar esto en su día a día. O sea, no es solo como pues un trabajo gigante porque pues todos sabemos que cambiar una empresa no es fácil, pero pues por lo menos que esto pueden aplicar en su trabajo diario. ¿Vale? Ok. Gracias. Listo. Buen día para todos. Entonces.
Que tengan un buen día. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego.